aun conculcando un mandato del moderador, que luego será ponente, el señor Aranchuelo, que dice que fundamentalmente va a ser una exposición técnica, me quiero hacer un recordatorio de lo que luego ya no podré volver a decir nunca, y es enfatizar el carácter político de la actividad financiera, que es una actividad radicalmente política, y enfatizar el carácter político de los procesos de instauración de los impuestos y de reforma tributaria. Y eso por una razón, porque el tributo genera una relación interpersonal entre dos partes en la cual hay una tensión entre el ejercicio de poder por una parte y la resistencia al poder por la otra parte. La parte que llamamos actora es un ente público, porque si fuera un ente privado estaríamos o ante una relación de trueque, que no es, o ante una operación de gangsterismo, pura y simplemente. Es un ente público que recaba una financiación para con esa financiación asumir y realizar su papel y realizar una política de gasto público. Y luego una entidad privada o una persona física, que es la otra parte, pero que está en una relación, no diría de subordinación, pero sí de sometimiento al poder. Bien es cierto que esa relación, afortunadamente, y a lo largo del tiempo se ha ajustado a la norma jurídica. Y por eso los juristas hablamos de relación jurídica tributaria. Pero vamos mínimamente a analizar ambas partes. No hay un solo ente público. Es decir, los entes públicos proliferan en función de muchas cosas, entre otras cosas en función de un ámbito territorial donde se ejerce una actividad y donde una persona está ubicada y un ente público tiene una jurisdicción. Por tanto, hay entes públicos locales, regionales, estatales y supraestatales. Eso produce una competencia incluso dentro de los entes públicos por el ejercicio del poder, con lo cual estamos ante un problema de reparto de soberanías y, consiguientemente, de reparto de competencias y, consiguientemente, conflictos de competencias, pero incluso hasta fuera del Estado, entre Estados, porque las modernas relaciones actuales llevan al ejercicio de actividades en distintos sitios y ello se traduce en convenios de doble imposición, en acuerdos de coordinación entre administraciones tributarias. Si vamos a la otra parte, de la relación tributaria, nos encontramos con dos características. Primero, la diferencia tremenda de dimensión del sujeto pasivo. El sujeto pasivo puede ser un pequeño minorista que vende helados en el paseo de un pequeño municipio, o puede ser una multinacional que se ha constituido en un país, que tiene su sede central en otro país y que tiene establecimientos permanentes en los 5 continentes. Evidentemente, el ejercicio de la resistencia, o al menos de la reticencia, que es lo característico del contribuyente, será distinto y las estrategias serán diversas si estamos ante una pequeña vendedora de helados o ante una multinacional. Y ese ejercicio se producirá a lo largo de toda la vida del tributo. Es decir, cuando se diseña el tributo sometido a ley, intentando condicionar la reforma tributaria, intentando condicionar el tributo, intentando lograr una exención tributaria. En el momento de la aplicación de la ley, la reacción puede ser sumergirse, y estamos ante un fenómeno de economía sumergida, o tener una ingeniería fiscal, si soy una entidad importante, aprovecharme de las posibilidades de fraude de ley, aprovecharme de los paraísos fiscales, etcétera. Y, finalmente, en el momento ya de la sanción, en el caso de infracción tributaria, también hay distintas estrategias. Una de ellas, por ejemplo, es la de hacerme beneficiario de la amnistía fiscal. Evidentemente, y con esto acabo este recordatorio, no es imposible abordar todo este tema, pero quiero destacar la relevancia política de la actividad financiera y del ejercicio de la misma. Por tanto, ahora vamos a hacer un reduccionismo, es decir, vamos a utilizar un zoom y vamos a reducir. Y nos vamos a reducir a lo que es la economía financiera. La economía financiera, todo este complejo mundo de la fiscalidad, lo reduce a número, lo reduce a cuenta y lo reduce a estadística. Por tanto, al final, ¿de qué se habla normalmente? Se habla de la presión fiscal en un determinado país y se habla de la distribución de la carga fiscal entre las distintas manifestaciones de la capacidad tributaria, que normalmente son la renta, la riqueza, el consumo o el tráfico de bienes, detrás de los cuales están determinados sujetos, empresarios asalariados, personas físicas, personas jurídicas, etc. Entonces, a estas únicas tendencias es a las que me voy a referir. Que es lo que aquí habla de tendencias en la parte primera.
Y, en definitiva, se trata de saber en los países de nuestro entorno, y voy a utilizar los datos de la Unión Europea, cuáles son las tendencias en este sentido. Pero, analizado esto, habrá que ver que parte de esta situación actual tiene su origen en medidas que han sido promovidas normalmente por organizaciones internacionales. Y en este sentido me centraré en el análisis de la OCDE y de la Unión Europea. Y estas medidas pueden tener una doble lectura, medidas de coordinación o de perfeccionamiento del sistema tributario, que es lo que llamamos coordinación y armonización, y luego están las medidas de consolidación fiscal, que eso es en tiempos de crisis. Es decir, en tiempos de crisis aparece la vieja figura de Shylock, el mercader de Venecia, que quiere cobrar, o de la moderna ancianita, que tiene una participación en un fondo de pensiones, que también quiere cobrar. Y entonces veremos cómo los organismos internacionales colaboran también en este ejercicio de la consolidación fiscal. Y por último, enlazar con la reforma tributaria en España mínimamente, porque creo que esa es la tarea propia de los que me siguen en este ejercicio. Entonces, en el tema de las tendencias, voy a seguir, porque además se refiere al año 2013, las tendencias fiscales en los estados de la Unión Europea publicadas en el Eurostat y que se refieren a dicho año, al año 2013. Evidentemente, todo esto es muy sintético, pero entiendo que es suficiente para ponernos simplemente en situación. En primer lugar, y por lo que se refiere a la recaudación total de los impuestos, es decir, por los ingresos fiscales totales, en el cuadro se ve, yo no sé si esto, bueno, no tiene flechita, sí tiene flechita. Bueno, en el cuadro EU27 es todos los países de la Unión Europea, evidentemente, y el 17 son los países de la eurozona. Entonces, evidentemente, en un periodo que va del año 1995 a 2011, siempre han ido creciendo con un pequeño declive en el periodo afectado por la actual crisis económica. Si vemos cuando se produce la inflexión hacia la baja, se produce entre 2007 y 2008, y cuando en el 2009 se produce una cierta recuperación de estos ingresos fiscales. Si pasamos, el primer cuadro es en términos absolutos y a precio constante. El siguiente cuadro es en porcentaje sobre el Producto Interior Bruto. Entonces, en porcentaje sobre el Producto Interior Bruto, vemos que hay una pequeña disminución a lo largo de un periodo largo de tiempo, del 2000 al 2007, hay un pequeño incremento, luego se produce la caída con ocasión de la crisis y hay una remontada a partir del año 2010. Evidentemente, se trata o de la totalidad de los países de la Unión Europea, en el caso del trazo negro y en el trazo continuo, y en el caso del trazo discontinuo son los países de la Unión Monetaria. Esto en cuanto a ingresos fiscales globales. Ahora, por impuestos, tratándose del impuesto sobre el valor añadido tipo medio, ahí he traducido yo tipo estándar, pero está mal traducido. O sea, yo soy el autor de la errata. Es el tipo medio del IVA. El tipo medio del IVA, que estuvo prácticamente estancado durante un largo periodo, hasta la época de la crisis, sufre una tremenda subida en estos últimos años, como aparece en la línea ascendente que está en la parte derecha. Si de este tipo medio nos vamos al tratamiento del IVA en los distintos países miembros, vemos que es a partir del 2008, es decir, esto ya es en la época de crisis, buen número de países tienen una subida moderada del IVA. Luego hay otros intermedios que ya la subida es un poco mayor, pero nosotros estamos en el rango de las subidas que en terminología anglosajona llamaríamos dramáticas. Dramáticas porque España junto con Rumanía están en una subida del 5%. Y solo Hungría lo supera. Esto es importante a la hora de tener en cuenta las propuestas que se están haciendo de reforma del sistema tributario que hacen especial énfasis en el tema de la subida del IVA. Y hay que tener en cuenta que la subida del IVA en España, como luego veremos, se produce una en el 2010 y otra en el 2012. Es decir, que es muy reciente. En relación con el tipo del impuesto de sociedades,
Estuvo de moda rebajar la fiscalidad directa durante muchos años y esta moda se refleja en una caída larga a lo largo del tiempo, que en definitiva se produce desde el año 1995 al 2007. Y a partir de 2007 lo que se produce es un remansamiento en la caída, es decir, deja de caer y se convierte en una especie de agua estancada o de lago en un tipo que puede estar en torno al 24% como media en la Unión Europea, frente a los tipos que tenemos aquí, que son de todos conocidos. En cuanto al impuesto sobre la renta, tratándose de los tipos marginales, pues también hay una bajada hasta el momento de la crisis, en el año 2007, hay un estancamiento entre el 2007 y el 2008 y vuelve a incrementarse el tipo marginal hasta el año 2013. Entonces, y esto es esta diapositiva está tomada del propio informe resume los mensajes como buen sistematizador el autor y nos dice que en cuanto a los rendimientos de los tributos, después de declinar, ha empezado a remontar a partir del año 2009 los ingresos tributarios. En cuanto a los tipos del IVA, que se han incrementado sustancialmente en los últimos años, en cuanto al impuesto personal sobre la renta, que ya se está situándose a un nivel análogo al momento inmediato en que se produjo la crisis, que el impuesto sobre sociedades, en cuanto a su tipo, está remansado en el bajo nivel a que llegó a lo largo del tiempo, y añade que se aprecia un cierto deslizamiento de la carga tributaria de los impuestos, de la imposición sobre el trabajo, que básicamente son las cotizaciones sociales, en favor de la imposición sobre el consumo. Entonces, dicho esto, la siguiente diapositiva, que es imposible de ver, ya me he traído la chuleta para poderla leer, porque yo soy incapaz de manipular este tipo de cuadros. Pero este tipo de cuadros, uno se refiere a una comparativa de presión fiscal entre países y el otro se refiere al caso español. Voy a leer poquito, porque no es cosa de abrumar con datos que al final no se digieren. La presión tributaria en España, en estos momentos, los datos son de 2011, hay que tener en cuenta que estamos en el año 2013, lo que se maneja aquí es 2011. En el 2011, la presión tributaria en España estaba en el 31,4% del Producto Interior Bruto, lo cual nos colocaba en el rango 21 de los países de la Unión Europea. Lo voy a comparar con Alemania, que en vez de 31 estaba en el 38,7, lo cual le colocaba en el rango 8, en Francia, que estaba en el 43,9, con lo cual le colocaba en el rango número 4, en Italia, que estaba en el 42,5, lo cual le coloca en el rango 6, y el Reino Unido, es curioso, aquí está borrado, pero es el 20 y tantos %, lo cual le colocaba en el rango 13. Volviendo al caso español, quiero destacar que a nivel de su conjunto de la presión fiscal sí que quiero comparar el 2011 con el 2001 y con el 2007, que es el año de la crisis. En el 2001 la presión fiscal estaba en el 33,7. En la precrisis estaba en el 37,1 y ahora ha caído al 31,4. Si comparamos el caso de la presión tributaria de España con el país de mayor presión de la Unión Europea, que es Dinamarca, esta está en el 47%, por tanto, del 31 al 47%. Si vamos ahora a los tributos, en el caso español tenemos, vamos a ver, en primer lugar, el IVA. El IVA, en porcentaje sobre el Producto Interior, el PIB, es del 6%, es del 5,4%, el 6% era en el año 2007. El impuesto personal sobre la renta es en el 2011 del 7,4% y en el 2007 era del 7,3%, es decir, varió poco. En cambio, es dramática la caída del impuesto de sociedades. En este momento está en el 1,9% y en el año 2007 estaba en el 4,8%. Y hay un dato muy curioso, que tampoco viene mal destacar, y es la estructura por niveles de gobierno. Entonces, el gobierno central, su recaudación es del 29% del total.
Las comunidades autónomas es del 23,1 y los entes locales del 9,5. Pero, para dimensionar la evolución que se ha producido en relación con las comunidades autónomas, si nos vamos al año 2001, las comunidades autónomas, su porcentaje de participación en el PIB era del 7,5 y ahora es del 23,1. Bien, con esto acabo la parte de mi exposición que se refiere a lo que hemos llamado tendencias. Y ahora intentaré ser breve. Voy a contemplar lo que llamo medidas. Es decir, las tendencias nos demuestran que la situación esta es la que es, por lo menos la que es al 2011. Ahora, esto es fruto de decisiones autónomas de los distintos estados, pero no dejan de estar influenciados por, yo diría que incluso modas fiscales y por recomendaciones de organismos internacionales que además están compuestos por ellos mismos. Entonces, voy a empezar ya hablando de dos organismos internacionales. Por un lado, la OCDE y por otro lado, la Unión Europea. Quizá algunos no sepan que la OCDE, que entonces no se llamaba así, se llamaba OECE o ya no sé cómo, pero bueno, fue el ente que los Estados Unidos le encomendó la gestión del Plan Marshall. Cuando el Plan Marshall se llevó a término, teniendo en cuenta que además ya había un movimiento en Europa de ir hacia una coordinación europea, pues entiendo que los americanos consideraron oportuno tener un foro en Europa alternativo a lo que era la Unión Europea. Y eso da lugar a su fundación o a su refundación como tal OCDE en el año 1961. En términos coloquiales, yo diría, para diferenciar la OCDE de la Unión Europea, que la OCDE es una fábrica de doctrina y que la Unión Europea es un otro nivel de gobierno, integrado por los diferentes estados. Entonces, la OCDE es una fábrica de doctrina lógicamente influenciada por su origen. Consiguientemente, ahí están todos los países europeos, los que cumplían requisitos democráticos, y precisamente España fue un éxito que entrara en la OCDE porque pasó un examen de democracia en época de Franco. Pero bueno, países europeos democráticos, que eran prácticamente todos, más Japón, evidentemente, y el mundo anglosajón de los distintos continentes, es decir, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda y también Japón. Bueno, en definitiva, 34 países. Evidentemente, no hay cesión ninguna de soberanía de esos países a la OCDE. Simplemente es un órgano, es un think tank, como se dice ahora, una fábrica de doctrinas y una serie de recomendaciones de políticas de bienestar en términos económicos y sociales. Evidentemente trata de muchas cosas, pero a nosotros nos interesa el trabajo fiscal que realiza la OCDE. Quiero decir que lo característico de la OCDE, o lo más conocido, o por lo menos lo que yo conocía más cuando era estudiante, era el informe de la OCDE, que era un informe que se hacía por país y donde describía la situación económica del mismo. Y luego, cuando me especialicé en temas fiscales, pues el siguiente producto de la OCDE básico era el modelo de convenio de doble imposición internacional. Entonces, dicho esto, no es un órgano de gobierno, es un órgano de fabricación de doctrina y de influencia, evidentemente. De ahí su sistema de votación se vota por unanimidad y que sus productos sean simples recomendaciones. Aquí, en esta transparencia, en esta diapositiva, voy a destacar simplemente aquello que en época reciente, porque ahora no voy a remontar al año 57 o al año 60, en época reciente son los productos básicos de la OCDE. Primero, el modelo de convenio de doble imposición internacional, que no es un convenio, es un modelo que recomienda una distribución de fuentes de tributación entre dos países, para que en un acuerdo que han de celebrar los países entre sí, siguiendo el modelo o modificando el modelo a su conveniencia, se repartan las fuentes, es decir, pues, el rendimiento de actividades económicas en el país A, los intereses y cánones en el país B, etcétera, etcétera, más normalmente van acompañados de acuerdos de intercambio de información y de un procedimiento arbitral para la resolución de conflictos. Otro trabajo fundamental es el establecimiento de criterios, guidelines, digo aquí, sobre la práctica de precios de transferencia entre compañías multinacionales. Entonces, se trata, en definitiva, que no se utilicen las operaciones dentro de un grupo para deslocalizar el beneficio. Es decir, yo no puedo practicar una política de precios
caros que le pago a una empresa relacionada conmigo, si lo que estoy ocultando es una transferencia de beneficios. Y al revés, yo no puedo practicar una política de precio con una empresa relacionada que me genere un gasto para reducir yo el beneficio en mi país. Otro trabajo fundamental de la OCDE, que este es más reciente y que está tremendamente relacionado con el tema de la lucha contra los paraísos fiscales, es que, bueno, efectivamente en la OCDE hubo un gran trabajo de abolición del secreto bancario, de coordinación entre los distintos países para eliminar los paraísos fiscales, pero al final lo que se llega a la conclusión es que todo esto, lo fundamental y lo sustancial es que haya un intercambio de información. Estamos en el mundo globalizado, estamos en el mundo de las tecnologías de información, y si hay un buen intercambio de información, incluso de soplo, y lo digo dos veces, pues esto funciona. Y lo demás, pues es un poco, y sigo en términos coloquiales, marear la perdiz. El siguiente proyecto, este es muy reciente y está en el telar en la OCDE, es lo que llaman el proyecto BEPS, que es Base Erosion and Profit Shifting. En definitiva, es lo que salta en los periódicos de que las grandes de la información, pues el IBM, el Apple, etcétera, primero consiguen disminuir las bases imponibles en los países en los que la fiscalidad es cara y consiguen trasladar el beneficio a los países en los que la fiscalidad es barata. Entonces, apoyado esto por el G20, y por una presión de la opinión pública, se ha lanzado un plan para el año 2013 que contiene una serie de medidas específicas cuya instrumentación corresponde a los poderes públicos, y en ellos está. Una cosa que nos interesa, una cosa que nos interesa también es la red de información sobre el federalismo fiscal. Es decir, en la OCDE hay una base de datos importante sobre el uso de la fiscalidad entre los diferentes niveles de gobierno, estatal, regional y local, que en el caso de España pues, es de interés por razones obvias. Con esto pasamos a la Unión Europea. La Unión Europea, y esta casi me la voy a saltar porque confunde más que aclara, la Unión Europea nace en 1957, sobre todo con Euratom, CECA y la Comunidad Económica Europea. La Comunidad Económica Europea es una unión aduanera y una política agrícola. La unión aduanera exige la eliminación de las fronteras entre países y la creación de una frontera exterior y la aplicación de un arancel común. Por tanto, el arancel común es el primer impuesto europeo. Entonces, lo que se intenta es garantizar simplemente la libre circulación de personas, mercancías y de servicios. Y esto es de soberanía exclusivamente de la Unión Europea. Es decir, la única que legisla sobre estos temas es la Unión Europea, sea por la vía del reglamento, como ocurre en aduanas, sea por la vía de directiva. El reglamento es de aplicación inmediata y directa, la directiva es unos criterios que luego se tienen que desarrollar en la legislación nacional. Entonces, simplemente voy a leer solo en epígrafes los temas que están desde el año 2006 hasta ahora o aprobados o en trámite en la Unión Europea. En cuanto a la fiscalidad directa, hay una serie de comunicaciones que estas carecen de efecto jurídico y, por tanto, pues no tiene especial interés comentarlas. En materia de fiscalidad directa hay una propuesta de directiva, que es la de base imponible consolidada común en el impuesto de sociedades, que tiene mucha relevancia para las empresas que actúan en el ámbito de la Unión Europea, porque es posible establecer una base armonizada y es preciso establecer comparaciones entre países. Ayer o anteayer salió en el periódico una propuesta, en un artículo de Soledad Gallego, si no recuerdo mal, que, recogiendo una iniciativa de no sé dónde, hablaba de una base común para el impuesto de sociedades en la Unión Europea, en la cual, sobre esta base, cada país pudiera aplicar su tipo, pero hubiera una especie de recargo en favor de la Comunidad Europea para financiar una serie de políticas que ésta debía asumir. Bien, bueno, concretamente esta propuesta está apoyada en el informe, en la propuesta de reforma de UPyD, lo de la base imponible consolidada. Luego hay una serie de directivas
que lo que tratan es de empresas que están establecidas en los dos países de la Unión Europea no tengan que soportar la doble imposición y establecer un mecanismo de desgravación, que es lo que regula los dividendos, intereses y el pago de dividendos, intereses y cánones entre los países de la Unión Europea, para evitar esta doble imposición y las correcciones a la misma que hay que introducir, siempre evidentemente entre sociedades matrices y filiales. También en materia de fiscalidad directa está la propuesta directiva de impuestos sobre transacciones financieras. Es la famosa Tobin Tax. Tobin Tax, que es muy polémica, que gran parte de los países europeos no la quieren, que otros la queremos, y que, bueno, está ahí, que grava las transacciones sobre instrumentos financieros. De hecho, parece ser que en el último Consejo de Ministros se ha aprobado la puesta en marcha de este impuesto sobre transacciones financieras, si bien reduciendo los supuestos de aplicación a las transmisiones de acciones. Luego tenemos la fiscalidad directa entre particulares, la fiscalidad del ahorro. Esto ya es algo antiguo en su origen y es, si yo tengo, para decirlo en términos coloquiales que nos entendamos, si yo tengo una cuenta de ahorro en otro país, por ejemplo en Francia, y la Administración española no se entera, pues no se entera y no me grava. De ahí que se estableció la necesidad, primero, de que el país del pagador de intereses aún no residente practicase una retención, y luego se ha suscitado o se ha sustituido por la idea de que esté obligado a suministrar la información al país de residencia. Es decir, si yo tengo una cuenta en Burdeos, pues el Banco de Burdeos le tiene que transmitir a la Administración francesa y la Administración francesa española la información de esa percepción de intereses. Y ya queda poco, afortunadamente. Fiscalidad indirecta. Bueno, aquí sí que es el terreno propio de la competencia dura de la Unión Europea. La Unión Europea no se puede permitir el lujo de que los distintos sistemas impositivos que afectan al consumo y al tráfico de las mercancías distorsionen la competencia. De ahí que haya establecido una base armonizada y unos tipos y una horquilla de tipos a efectos de IVA, de ahí que establezca también los criterios de gravamen de los productos sometidos a impuestos especiales. Y por último, y con esto ya acabo este apartado, también hay normas sobre cooperación administrativa que básicamente se refieren al intercambio de información entre administraciones tributarias. Hasta aquí lo que sería la armonización, pero ahora entramos en el problema de la crisis. Es decir, a partir del Tratado de Maastricht se empieza a pensar en una unión monetaria. Ello, en 1992, en 1997 da lugar a que se diseñe un plan de estabilidad y crecimiento obligando a los países miembros a no superar el déficit. En 1999-200 se implanta el euro. Si trasladamos esto al caso español, nos encontramos que en 2001 España, tomando la iniciativa de la Unión Europea, establece la Ley General de Estabilidad Presupuestaria. Y llegamos al mágico 2007, que es el del inicio de la crisis, en la cual todavía en el gobierno del señor Zapatero decide, porque supone que la crisis no existía, que deroga la Ley General de Estabilidad Presupuestaria. Pero en cambio, claro, le convencen de que no es así y en el 2011 se reforma la Constitución española, el artículo 135, y luego se desarrolla ya por el gobierno del Partido Popular la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. ¿Qué dice? ¿A qué responde esto? Bueno, responde a la crisis económica que fue una crisis del sistema financiero, exige unos rescates por parte del Estado, supone una emisión de deuda pública y una conversión de la deuda privada en deuda pública, genera unos déficits públicos y, consiguiente, una inestabilidad que compromete el valor de la moneda única europea. La Ley General Presupuestaria exige el equilibrio y el superávit, prohíbe un déficit estructural más allá de unos determinados límites, establece un porcentaje de gasto máximo, establece una afectación de los ingresos que superan unos determinados límites al endeudamiento y establece un límite a las posibilidades de endeudamiento. ¿Qué se ha traducido esto en el caso español? Y hablando del déficit, pues lo que ustedes saben. Entre medias hay un fenómeno adicional, que es el rescate de las entidades financieras españolas y el apoyo financiero de la Unión Europea a este rescate. Pero bien, volviendo al tema del déficit, el calendario de los deberes es el que ahí está puesto. El año 2013, que fue ya una prórroga y una concesión que nos hicieron por razón del
precisamente del reflotamiento del sector bancario, se consigue un objetivo del 6,5 y se ha alcanzado un 6,6, que eso evidentemente se comentará luego. Y luego en el 2014, 2015 y 2016 se va reduciendo hasta desaparecer. Estoy ya prácticamente acabando. Estos son los compromisos de déficit, pero claro, como decía, la crisis ha supuesto la soberanía, ya no solo del ente público, sino la soberanía tributaria del acreedor de verdad, es decir, de los mercados. De los mercados, entendiendo por tal, bueno, el tenedor de títulos de la deuda que tanto preocupan y el que condiciona la prima de riesgo. Eso ha justificado, y por eso pongo ahí recomendaciones, actores, ha justificado que una serie de actores hagan determinadas recomendaciones. Las cancillerías europeas, el presidente de Estados Unidos con sus llamadas telefónicas al gobierno socialista, el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional, la Troika. Y lo último del mes de abril en que estamos ha sido la Comisión Europea que, una vez que ha aparecido el informe de los expertos, ha recomendado en el proyecto Europa 2020 y en un papelito que se llama Country Focus Spain del ECOFIN, ha hecho recomendaciones. ¿Y cuáles son los hechos ante estas actuaciones? Pues el Gobierno PSOE entre el 2010 y 2011 subió varios impuestos que no vamos a enumerar y subió los tipos del IVA. El Gobierno del Partido Popular, 2011-2014, ha subido impuestos y ha subido los tipos del IVA y ha creado una comisión de expertos para hacer una reforma tributaria. ¿Cuál ha sido el contenido de estas recomendaciones que se han hecho por los distintos agentes recomendantes o influyentes? Pues que se reforme el sistema tributario, que se revisen los beneficios fiscales de los impuestos directos, que se incrementen los impuestos sobre el consumo, que se incrementen los tipos reducidos del IVA, que se incrementen los impuestos ambientales y sobre productos energéticos, que se luche contra el fraude fiscal. Y este es del FMI muy reciente, que además me resulta muy curioso, y yo soy partidario de él, que se impongan los bancos, pero soy partidario yo, que se impongan los bancos un impuesto de estabilidad financiera. La última recomendación, como ustedes bien saben, por parte de la Comisión Europea es la devaluación fiscal. ¿Y cuáles son su influencia que ha tenido sobre los hechos y sobre el proceso de la reforma? Pues bueno, a nivel de expertos, el informe de la Comisión dice que efectivamente los expertos españoles también están de acuerdo en esto de la devaluación fiscal. Y el profesor Lagares, en comparecencia ante el Congreso de los Diputados en esta casa, dice: hemos recibido recomendaciones externas. Y luego dice que han venido a intercambiar opiniones. No deja de ser curiosa la contradicción. Es decir, una cosa es intercambiar opiniones y otra vez es recibir recomendaciones. Y reacciones ulteriores, y ya solo cito que el ministro Montoro dice rechaza a corto plazo incrementos del IVA y dice que esa reforma tributaria no es la suya. Resumiendo ya mucho, la devaluación fiscal, ¿cuáles son sus características? Como saben, es la bajada de las cotizaciones de la Seguridad Social compensada mediante una subida del IVA o alternativamente de impuestos medioambientales o de impuestos sobre la propiedad. Esto hay que compararlo con la situación a efectos de IVA, porque lo que está hablando es de subir el IVA para permitir una rebaja de las cotizaciones sociales. Esto es un recordatorio de las subidas que se han producido, su fecha y su porcentaje. De ahí que llego ya a la reforma fiscal, que no voy a tratar, pero sí querría destacar los prerequisitos que considero que condicionan la reforma. Primero, la legitimación de la reforma a través del consenso social. Segundo, que alcance los 3 niveles de gobierno. Y tercero, que en el ajuste fiscal haya prioridad en el ajuste vía al gasto sobre la vía ingreso. Gasto improductivo y superfluo, gastos fiscales, incentivos y el ajuste vía ingreso que empiece siendo sobre la ilusión y el fraude fiscal. Nada más, perdón por haberme quizás excedido en tiempo.